en meditar acerca de un tema importante en la palabra de Dios. So we're going to look a very important topic in the Word of God. Ya que nosotros, hermanos, todos, Because all here together as brothers, todos, everyone, necesitamos saber en qué tiempo está viviendo la iglesia hoy. we need to know what time the church is living today. Podemos pensar que los primeros hermanos en el despegue de la obra sufrieron más que nosotros. We understand that the first believers, they suffer a lot more than us. En aquellos tiempos los hermanos podían ver una lanza para atacarlos contra el cristianismo. In those days, they were able to see a spear against them, against the Christianism. Ahora no, hermanos. Today, we are not. Los enemigos que tenemos usan diferentes métodos sin necesidad de golpear para llevar a un cristiano al mundo. So the times that we live in today, the enemies that we have today, they're using a different strategy to take brothers to the world. Y vamos a leer una escritura aquí en Génesis capítulo 35. We're going to go to Genesis chapter 35. Versículo 1. In verse 1. Si una vez me detengo en la lectura es porque los lentes me los escondió la nieta que ando allí. So if for any chance or any reason you see me that I stop a little bit while I'm reading, it's because my glasses was hidden by my granddaughter somewhere. Ustedes me ayudarán. So you will help me. Pero sí vamos a leer 7 versículos del 1 al 7 de este capítulo y de este libro. We're going to read from verse 1 to verse 7 in this chapter 35 Genesis. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus aldeas, en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán,
esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y que el Señor nos ha de bendecir a todos con su santa palabra. Make the Lord bless us all with his word. Hermanos, cuando alguien está traduciendo a mí me cuesta explicar. Así es que tengo que ir allí un poco, ¿me comprende? Si lo dejo un poco largo. It's always hard for me when somebody's translating. Pero nuestros hermanos, ellos necesitan saber el mensaje. But our brothers also need to know the message. Hermanos, el mensaje tiene un título y es el avivamiento. The message has a topic, and it is reviving. ¿Cuándo es que se necesita que haya avivamiento? When is that we need a reviving? Es cuando previo o anteriormente hay amenazas, hay crisis, hay descuidos, etcétera, etcétera. It is after we've been missed the way that we behave ourselves in our life. Cuando él no pueda, hermano, ayúdenle también. Entonces, hermanos, en estos tiempos de Jacob, en el capítulo 35, So in the days of Jacob, in chapter 35, era necesario que hubiese un avivamiento debido a que habían problemas en el pueblo. in those days they were needed reviving because there were problems in the people. Entonces, hermanos, si el pueblo no sabe que hay peligros, entonces deben de haber líderes en el pueblo. O si no, Dios va a tener que hacernos del conocimiento que las cosas no están bien. So if the people don't know that there is a risk or there is danger, then we need leaders to tell them. But also, if they are not leaders on the people, then God will arise leaders to lead the people. En este caso, hermanos, Dios tuvo que intervenir directamente a Jacob. So in this case, God has to interview with Jacob. Hermanos, aquí somos uno, siendo muchos, So here we are one, even though we are many. y cada uno de nosotros estamos en la presencia de Dios. And each one of us are before the presence of the Lord. Eso significa que Dios puede hablar en conjunto a la iglesia o puede ser que el Señor en algún momento va a hablar personalmente a nosotros. So in one way, God can speak to the whole congregation, everybody, but also in some point he will speak directly to a single person. Ahora, hermano, es bueno escuchar cuando Dios habla, que no es fácil eso. So now, brothers, it's good to see when God is calling us or speaking to us. It's very hard. Porque Dios no siempre nos dice, mire, yo los amo. Because God not always said to us, I love you. Hay momentos en que las visitas son diferentes. There is moments then when the way he speaks is different. Entonces, aquí sucedió que Dios directamente llamó a Jacob. So here happens that God called directly to Jacob. Y le hizo saber el problema en que el pueblo estaba. And make him know the problem that the people were. ¿Sabe, hermanos, qué peligroso es saber que uno está dormido y que hay un serio problema enfrente de uno? So you know how hard it is that we've been found sleeping and before us there is a problem. El pueblo en ese tiempo era normal
que hubiera pecado o que practicaran el pecado entre ellos. So in those days, it were easier, it was kind of normal for them to practice sin among the people. Hermanos, nunca tiene que ser normal que el pecado reine en la iglesia. Brothers, never should be normal, or never is normal to practice sin in church. Disculpen, no es fácil decir esto, pero tenemos que decirlo porque es la verdad para que despertemos, hermanos. It's not easy to say this, but it's the truth, and this will wake up Tenemos ourselves. que ser cristianos, cada uno de nosotros, viviendo despiertos. We must be believers, Christians that are awake. Y a la vez de vivir despiertos, tenemos que ser vigilantes de nuestra propia vida. And even when we are awake, we must be vigilant of our life. Porque sabe, el pecado puede entrar por nosotros mismos si no somos vigilantes de nuestra propia vida. So you know that sin can come in to ourselves if we are not vigilant of our life. Y cuando hablamos de pecados pueden ser una diversidad de cosas que a Dios no le agradan. So when we speak about sin, it could be a diversity of things that doesn't please God. Y al Señor, hermanos, según Efesios 5, 4, el Señor está preparando una iglesia para llevársela que no tenga manchas, ni arrugas, ni contaminación. So according to God, He is preparing, and according to Ephesians 5:4, God is preparing a church without blemish. ¿Ha leído eso, hermano? Have you read that, brother? Unos 4 han leído, porque solo unos 4. So I only like 4 of you have read. El Señor está preparando una iglesia para, recuerden, no la lleva para algún punto de la tierra donde todo está contaminado. No. So God is preparing a church, and it's not moving the church to another area in the earth where it's contaminated. No. Es maravilloso, hermano, que el Señor está preparando una iglesia para llevarla al cielo mismo. It is wonderful that the Lord is preparing a church to take it to the heaven Himself, Donde no hay contaminación. where there is no contamination. En este caso aquí con Jacob, So in this case of Jacob, recordemos que Jacob, en otras palabras, era un padre del pueblo. so remember, in other words, Jacob was a father of the people. Era un hombre responsable en el pueblo. It was a man that it was responsible for the people, or in the people. Hermanos, hablando personalmente, cada uno somos responsables de nuestra propia vida. So speaking in this manner, each one of us are responsible for our own life. Yo no puedo decir al hermano o a la hermana, mire, responda usted por mí, yo voy a vivir como sea, y usted responda por mí. So I cannot tell my brother or sister, just you be in charge, you are responsible for my life, and I will live the way I want. Nos podemos ayudar, pero no responder por todo, por los comportamientos de los demás. So we can help one another, but you're not responsible for my behavior. Llegó el momento en que Dios le dijo a Jacob lo que tenía que hacer. So the moment came when God told Jacob the things that he must do. Hermanos, lo que el Señor tiene que decirnos, aunque nos incomodemos, no va a dejar de decirlo. What the Lord has to tell us, He will continue saying to us, even if we don't like it. Si yo tengo un grano por acá, una llaga, y voy al médico, y yo le presento al médico allí mi problema, el médico no me va a decir, no, deme esta mano, quiero revisarle esta, porque esta no. If I have a type of a sore or type of something in a bump in my arm, and I go to the doctor, he got to check me up. Entonces el Señor, en su firmeza y santidad, Él siempre
nos va a hablar con la verdad, porque Él es un Dios de verdad. God, He is a firm God. He is a God of holiness. He always speaks to us with truth. Y aquella iglesia que tiene el corazón abierto para escuchar a su Señor, mire hermano, va a ser una iglesia bendecida y amada y guardada por el Señor siempre. So if they're in the church, the church is with a heart that is open to receive what God is sending. It will be a church that will be blessing and will be pleasing God. Y qué maravilloso, hermanos, es que una iglesia esté preparada para la venida del Señor, viviendo en santidad. And how good it is that a church is prepared, living in sanctity, waiting or expecting the Lord. Que se vea y que se sienta ese celo en el pueblo de Dios. To feel it and to see it, the jealousy of the church for the Lord. El celo santo, hermanos, ese nos protege unos a otros. So the holy seal, if I can say it protects us from the evil. Bueno, el Señor llamó a Jacob. A Dios no le parecía que el pueblo viviera así. So God called Jacob, and he was not pleased the way the people were living. Y Dios le dijo directamente lo que Jacob tenía que hacer y decir al pueblo. So God told directly to Jacob what he must do and what he had to tell the people. ¿Y qué fue lo que le dijo? Bueno, quítame a este hermano, quítame a este otro, quítame al otro. No fue eso que dijo el Señor. So what the Lord said to Jacob, move away this brother or this one or that one. No, he didn't say that. Lo que el Señor le dijo directamente a Jacob es que quitara el pecado que había en medio. So what God told Jacob, it was to remove sin from among the people. Hermanos, por una desobediencia nuestra, si somos sensibles, el Señor no nos va a matar. So if we are disobedient with God and if we commit one sin, He will not kill us. Pero el Señor nos va a tratar. But He will come to us and He will treat us. Y vuelvo al médico. Por grave que vea la situación el médico no va a golpear al paciente ni lo va a correr. So I come back to the doctor. If I go to the doctor with a sore in my arm, and then he's not going to beat me up, he will try to help me. Una vez un muchacho fue operado de la rodilla allá en El Salvador. Yo lo llevé. Once a brother had a surgery, has a surgery in his knee, and I prayed him. Cuando el médico lo iba a intervenir, el muchacho comenzó a pelear con él. So when the doctor came to him, the boy or the young man was starting to fight with the doctor. Que no le tocara el mal. That to not touch his problem. Bueno, le dijo el médico, ¿te quieres sanar o no? So the doctor said to him, do you want to be healed or not? Al fin y al cabo, el muchacho se dejó operar y a los 8 días volvió al médico. So after that, the man or the boy let the doctor work, and the doctor did the surgery, and after 8 days he came back. Llegó agradeciéndole al Señor. So he came being thankful with the doctor. Aquí, hermanos, Jacob, bueno, Dios le ordenó y Jacob hizo lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir al pueblo. So God ordered Jacob to do something, and he did so. Una vez que el pueblo obedeció, bueno, trajo todos los pertrechos o todo lo malo que el pueblo tenía, lo trajo allí a Jacob. So when the people know this, they bring everything that was every bad thing that they have, they bring it to Jacob. Bueno, lo trajeron todo. Well, they bring everything. Les habló de cosas que
verdaderamente estaban dañando al pueblo y ofendiendo a Dios. He was speak to them about things that were hurting the people, but were offending God. Estábamos escuchando allá en el campamento un estudio acerca de relacionado a esto y que es un ídolo. So we were listening in camp. There was a teaching about related with this. What is an idol? Y llegamos a entender que un ídolo es todo aquello que estorba para que nosotros seamos fieles al Señor. So we come to the understanding that an idol becomes everything that takes away God and to serve God. Y lo peor del caso, hermano, y lo más peligroso en el pueblo es que nosotros pensemos que lo equivocado que estamos haciendo, eso es normal. So the worst thing in the people is to believe that even if you're doing something wrong, believe that the wrong thing that you're doing is the right thing to do. Y si estamos adormecidos, no estamos en un avivamiento, vamos a defender ese mal. So if we are sleeping and we are not in a reviving way, we will defend the bad thing that we are doing. Ah. El pueblo se movió y trajo todo lo malo delante de Jacob. So the people get to move, they move and they bring everything before Jacob. Y Jacob lo hizo a un lado. And Jacob put those things away. Una vez que esa decisión se hizo, Once the decision was made, Dios comenzó a tratar con un pueblo que ya estaba avivado. so after that, God began to work with a people that they were already reviving. Porque Dios, hermanos, no puede caminar y no puede bendecir a un pueblo que no está dispuesto a separarse de lo malo. So God cannot walk and cannot bless a people that continue doing sin or evil. Ahora, hermanos, el Señor a ninguno de nosotros nos manda que vamos a ser perfectos de hoy a mañana. So in the Bible, or God doesn't tell us that we will be perfect from one day to another. El mismo Pablo lo dijo allá en Filipenses 3, de que él una cosa tenía en propósito en su vida, y es cada día olvidar lo que queda atrás. So Paul mentioned there in Philippians that one thing he have in mind is to forget or to leave everything behind and continue forward. ¿Cómo estamos, hermanos? Vamos dejando cada día lo que queda atrás. So how we are, brother? We are leaving back whatever is left back. Cada uno de nosotros sabe si en la vida somos iguales cuando creímos o somos diferentes hasta hoy. So each one of us know if we are the same since we believer or if we have changed in our life. Me gustaría que esta enseñanza esté saliendo por el mundo, por internet, para que sepamos qué importante es esto que el Señor nos está enseñando. So I would like that this message go out of the doors, through the internet, and a lot of people know what we are speaking here. Cuando el pueblo estaba listo, cuando Jacob estaba listo, entonces el Señor comenzó a darle instrucciones. So when the people were ready, when Jacob was ready, then God began to give them instructions. Para que le fuera a servir en santidad. And able to serve him, to serve the Lord with holiness and sanctity. Porque no olvidemos, hermanos, cuando nos veamos a nosotros mismos que en la iglesia no estamos sirviendo mucho, es que algo está pasando. So when we see ourselves that we are not serving the Lord in church as we should check and see that something must be wrong. Entonces, el Señor tuvo que preparar al pueblo y a Jacob para comenzar a bendecirlo.
So God had to prepare the people and Jacob to begin blessing them. Y allí en la lectura, Dios le enseñó a Jacob lo que tenía que hacer. So as we read, God teach or tell Jacob what he has to do. ¿Se acuerdan a dónde le dijo que fuera? Remember where he told him to go. Hay un lugar allí There is a place there llamado that is called Betel. Bethel. Era un lugar a la casa de Dios allí. That was a place which is the house of God. Y que preparara ¿qué fue lo que le dijo que preparara? And to prepare, what was that? Un altar. An altar. ¿De qué nos habla el altar ya en la vida cristiana nuestra? What the altar speaks to us in actually life. Hermanos, es preparar una vida donde Dios se sienta bien vivir allí. There is to prepare a life where God is pleased and wants to dwell there. Dios quiere estar en una completa confianza en la vida nuestra. God wants to stay with us. Y eso tiene que ser un anhelo de todos nosotros, de tener a ese amigo en el camino. So that must be a desire in each one of us to have that friend in our life. Y todo ello, hermanos, se puede lograr a través de esa disposición de obedecer al Señor en cuanto a lo que Él nos manda que hagamos y cómo debemos de vivir. So all those things can be done if we decide to live our life in obedience to Him. Porque recordemos, hermanos, puede ser que nosotros somos activistas en la congregación, pero posiblemente nuestra vida no está acorde a esos ejercicios santos que hacemos. We could be an activist in our life, but maybe we're not living according to the life that we should live. Bueno, hermanos, gracias a Dios que Él nos ha dado este pequeño bosquejo. Thanks to the Lord that He helped us to prepare this topic or this message. Para que cada uno de nosotros tomemos determinaciones porque estamos enfrente del Señor. And it is for us to make decisions in our life because we are before the Lord. Y Él está allí con nosotros, no para castigarnos, And the Lord is with us, and not to punish us, sino que para bendecirnos con el fin de que seamos cada día más cristianos mejores para Él. but His purpose is to bless us, and to be a better believers, a better Christians, Oigan, to hermanos, serve Him. ¿Creen que los incrédulos estarán dispuestos a estar aquí en la iglesia? Bro, do you believe that the unbelievers are willingly they want to be here in church? ¿Tienen anhelos o deseos ellos de estar aquí? They desire, they really want to be here Porque ven el orden y escuchan de la verdad. because they see the order and they listen into the truth. Yo he escuchado testimonios de incrédulos que desean caminar con nosotros. I have heard testimonies of unbelievers that they want to walk with us. Pero también he escuchado testimonios de incrédulos que no quieren caminar con aquellos. But I have heard also some unbelievers non-believers that they don't even want to walk with us. Y a nosotros, hermanos, nos deben de importar los incrédulos, So for us, they must be important. por lo que sea. For any other reason, Ellos están perdidos or they are lost. y necesitan que nosotros les demos un buen testimonio a que no tengan un espacio para señalar. So they need a good testimony of us as believers, that they don't have any spot to point it to us.
¿verdad? Que no se nos olvida esto. Ojalá que no se nos olvide I hope that that we don't forget this. esta recomendación y llamado que el Señor nos hace. The recommendation and the calling that the Lord is given to us. Ahora, hermanos, no olvidemos que nosotros, por nuestro pensar o decisión, vamos a dejar de estar en los propósitos de Dios. Just let us not think that for our decisions or for our things that we do, we will be left out of the purposes of God. Siempre estamos en los propósitos de Dios. We always are in God's purpose. ¿Y sabe qué es? You know what that is? Es que cada hijo camine en este mundo en santidad, sirviéndole a Él hasta el